Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Hola, mi nombre es Walter Callao Hernández. El tema de mi proyecto es: no temas a las personas con autismo, compréndelas. Es fácil distinguir ciertas anomalías en ciertas personas que puedan ser visibles, pero no es tan difícil comprender e incluso distinguir ciertas anomalías que no son visibles. Pero, ¿qué relación hay con eso? ¿Qué es lo que digo? En otras palabras, no siempre lo visible nos indica lo que en realidad puede ser. En otras palabras, a lo que me refiero es que hay ciertas anomalías que nosotros distinguimos a simple vista, como el síndrome de Down, entre otras síndromes que podemos encontrar en sí. Es que son esas enfermedades que muchas veces lo podemos visualizar, ver, observar, pero sin embargo, a las enfermedades que no lo podemos visualizar a simple vista, no podemos distinguir anomalías a simple vista, son que muchas veces no comprendemos, no lo valoramos, ni siquiera lo consideramos en cierta forma. Y una de estas enfermedades que no se distingue a simple vista es el autismo. Pero, ¿qué es el autismo? Incluso su nombre es algo enigmático. Para Bleuler, que fue la primera persona que habló del término autismo, según él, autismo, que viene del griego, lógicamente, que es autos, en sí mismo, provenía o era un rasgo característico de la esquizofrenia. Según él, las personas de esquizofrenia habían funcionado tanto así que había salido el autismo, que era en sí mismo, se aislaban ellos mismos, no se relacionaban con otras personas, según Bleuler. Claro que en sí mismo no había tanta relación con lo que decía y con lo que en la práctica se observaba, pero fue la primera persona que usó el término autismo. En su momento quizás no se tomó en cuenta. Después Mora indica que el autismo, de forma muy literal, quizás no sea sus estadísticas tan elevadas como las personas que mueren cada año de cáncer, pero sin embargo es una enfermedad que, al igual como el cáncer, que en cierta forma inicia en forma invisible y después se presenta de forma visible que todo el mundo puede apreciar, el autismo no, en cambio, inicia de forma invisible y continúa en forma invisible, y las personas que lo padecen necesitan de un apoyo a su lado. Es una persona dependiente de, pero sin embargo, cuando el caso no es tan grave, podría hacerse de otra forma. Es decir, que la persona que sufre autismo, cuando sus casos no son tan severos, el autismo no es tan severo en sí, entonces ellos pueden, de cierta forma, adquirir conocimientos que a lo largo les servirán para que sea una persona independiente y no depende de, ya que su familia no siempre va a estar a su lado. En algún momento no estarán y ellos necesitan de cierta forma independizarse. Ahora, para Mora, ella indica que 1 de cada 160 niños a nivel mundial sufren de autismo. Las estadísticas no sean tan alarmantes en cierta forma, o en cierta forma decirlo, pero sin embargo, aunque las cifras sean por más bajas estadísticamente, se debe tomar en cuenta de que es un niño, es un ser humano, y todos tenemos derechos. Para León, el trastorno espectro autista, también llamado como TEA, León indica que es una enfermedad, como ya habíamos mencionado, invisible en cierto sentido, pero que sin embargo puede ser muy peligroso. León, ¿qué indica? Él indica que una persona autista comprende el mundo a su manera,
no le nace, como otros niños lo nacen, relacionarse con otros niños. En el autismo no. Por eso la palabra es autos, en sí mismo. No se relaciona con otras personas. No le nace relacionarse con otras personas. Ahora, León también indica que las fuentes que ellos adquieren, la información que ellos van adquiriendo, es justamente las que le van a permitir comprender el mundo que lo rodea y al que pertenece. Es algo muy confuso, ¿no es cierto? Porque León también indica que es un problema de neurodesarrollo y en cierto sentido tiene razón. Claro que debemos de dar mucho énfasis a que no todos los niños que sufren autismo van a evolucionar de la misma manera. No evolucionan de la misma manera que otros van evolucionando, no, al contrario. Una persona con autismo es una cajita de sorpresas. Cada uno tiene su propia forma de evolucionarse en el mundo exterior que lo rodea. Y muchos de ellos quizás sufren o tienen un autismo tan severo que le imposibilita independizarse de sus padres. Y otros, en cambio, que tienen la posibilidad de independizarse, es para ello que, en mi enfoque y en mi opinión, debe haber una educación inclusiva, donde muchas personas con ciertas capacidades que no son tan severas puedan, de cierta forma, acudir a un aula y de esa forma relacionarse, y eso también lo ayudaría a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Para entender un poco más a León, se podría decir que hagamos un gráfico. Tenemos acá retrasos simples del lenguaje, trastornos expresivos del lenguaje, y al final, justamente al final, tenemos el famoso autismo, que es el trastorno espectro autista. Pero en la parte también de medio podemos visualizar que acapara todo, es decir, que el autismo es el retraso simple, trastornos expresivos del lenguaje, en otras palabras. Para que pueda entender, vamos a hacer también otro pequeño gráfico, sin olvidar el gráfico que está acá. Hagamos una línea, hagamos también otra línea, y en eso podemos usar el primer dato, que es el trastorno expresivo del lenguaje, o también podemos usar también el retraso simple del lenguaje. Al usar eso, vamos a entender cómo la línea va de forma lenta, paulatina, pero aunque sea un poco lenta, como un niño hay veces que ciertas palabras no puede pronunciar, pero a la larga, cuando ya logra comprenderlo bien y pronunciar, empieza con mucha rapidez a entender. Pero en el autismo no, es todo lo contrario. En el autismo no sabe cuál va a ser su pendiente, si va a ser positivo o negativo. En otras palabras, no se sabe cómo va a ser su proceso, su evolución. Y es ahí donde muchas madres se frustran porque, como dice Flores también, no hay información adecuada. E incluso en España, en otros países también más avanzados que en otro país, países desarrollados, no existe tanta información acerca del autismo. Y en cierto sentido, en mi punto de vista, el por qué es algo también enigmático, con también su definición. Pero en cierto sentido tenemos que tener en cuenta que muchos de estos factores, ya sea de forma positiva o negativa, estos niños son los que más sufren. Al no haber una información adecuada, idónea, donde nos indiquen de cómo tratar a estas personas, que también son seres humanos y que merecen en cierta forma una educación adecuada para las madres de familia. Como dice Flores, al no haber una educación, al no haber una información adecuada, y estadísticamente se podría comprobar no sea tan elevado como el cáncer, en cierto sentido lo tenemos a un lado. Ahora, lo que dice Mora, pero antes de avanzar, quiero eliminar eso. No se puede, entonces salimos y nos vamos a otro video. Bueno, tenía un problema, las imágenes no se borraban y acá también se quiere otro, lo borramos. Apareció también otro, también lo borramos, no se va, otra vez, ya, por fin se fue. Ahora, lo que podemos visualizar acerca de, como dice Flores, como no hay información adecuada, las madres de familia son las que más sufren también, igual también que no dejamos o no descartamos también los padres de familia también. O sea, tanto el padre como la madre sufren al no haber información adecuada en el cual puedan ellos involucrarse y ayudar a sus hijos a evolucionar mejor acerca de esta enfermedad.
Ahora, lo que Flores indica, y igual también estoy de acuerdo, al no haber tanta información, las madres o los padres de familia se sienten huérfanos en un mundo tan globalizado en el que nos encontramos, donde hay muchas informaciones, pero sin embargo una información, se podría decir, tan significativa para ellos, no lo hay. Y esto involucra que muchas personas, muchos padres y madres de familia se frustren. Y lo que si antes tenían la posibilidad de que pueden haber para su hijo muchos colegios, ahora con el autismo, esos colegios se han reducido. Y muchas personas, y mucho más todavía en nuestro estado o en nuestro país en el que vivimos, donde su proceso es tan paulatino que muchas personas tienen que emigrar a otros lugares para que sus hijos que sufren con autismo reciban una ayuda más adecuada y una educación también más adecuada también. Es tan lamentable de que nuestro país, siendo un país con muchas culturas y discriminar ciertos factores que en cierto sentido no dependen de esas personas, habilidades especiales que ellos quizás no quisieron obtenerlo. La ciencia es tan infinita, abarca muchos factores, pero hay cosas que la ciencia misma no puede explicar el porqué de las cosas. Incluso podemos decir que ni siquiera podemos decir en el punto religioso, pueden ellos decir el porqué de las cosas. No se sabe, pero son seres humanos como todos, tenemos derechos, y que podríamos decir que el punto de vista o el objetivo de esta presentación es justamente de concientizar entre las autoridades, como finalidad, claro, concientizar entre las autoridades de poder involucrarse más en su pueblo, de tomar más en cuenta las necesidades que padecen muchas personas, sin necesidad, claro, de buscar exclusivamente personas que sufren tanto sí el autismo, porque no solamente el autismo es el único problema que hay en nuestro país, existen muchos problemas, pero para la educación inclusiva no solamente abarcamos el autismo. Claro, es nuestro punto importante, sí, le damos mucho énfasis en esta presentación, sí, porque es una enfermedad que muchos no conocemos. Me voy.